A lo largo de la historia, se sabe que los emperadores chinos tenían múltiples esposas para garantizar un heredero y cientos de otras parejas sexuales a instancias suyas y dentro de sus palacios. Pero el emperador Hongzhi, que reinó entre 1487 y 1505 durante la dinastía Ming de China, parece haber optado voluntariamente, incluso deliberadamente, por una relación exclusiva. Es muy inesperado o casi imposible que una élite no tenga una concubina o un amante, como algunos la llamarán, y en el caso de un rey se le permite tener tantas concubinas como sea posible para darles suficiente tiempo sexual y garantizarles la posibilidad de tener un heredero. En primer lugar, ¿quién es una concubina? Una concubina es una mujer que vive con un hombre, pero tiene un estatus inferior al de su esposa o esposas, y en la época imperial a los reyes chinos se les permitía tener múltiples parejas por razones específicas. Sin embargo, este no es un caso ganador para ambas partes, ya que las concubinas, debido a las jerarquías a las que debían someterse, vivían poco menos que como esclavas. Quédate conmigo para tener un conocimiento profundo de quién es una concubina y cómo son tratadas y viven sus vidas en la era imperial. En la antigua China, el concubinato era una práctica compleja, en la que las concubinas se clasificaban según su nivel de favor con el emperador. La situación de las concubinas iba desde pseudoesposas bien tratadas hasta prostitutas maltratadas. Una concubina podía mejorar su situación engendrando un heredero, aunque sus hijos serían inferiores a los hijos legítimos, y podía ascender en la escala social de acuerdo con el favor del gobernante. La jerarquía interna era firme e inflexible, y las consortes guardaban ferozmente su clasificación no oficial y hacían prácticamente cualquier cosa para avanzar más alto y ser la consorte o concubina mejor calificada. Los celos entre concubinas eran comunes y aseguraban que la vida diaria estuviera lejos de ser una vida de ocio placentero para las concubinas de menor rango, y algunas incluso llegaban a envenenar a otras concubinas o incluso a los hijos de otras concubinas. Pasar una noche con el emperador era difícil de conseguir debido a la gran cantidad de consortes disponibles, por lo que las concubinas competían con vehemencia entre sí para aumentar sus posibilidades de dar a luz a un heredero que aumentaría significativamente su rango entre las concubinas del rey. Sin embargo, otros no tuvieron tanta suerte. Si una concubina no lograba tener hijos, la vida a menudo se volvía menos agradable. Hay condiciones que pueden conducir a la expulsión de las concubinas o a la muerte de las concubinas del rey. Una de esas reglas es que mientras estaba al servicio del palacio, no se permitía a ninguna concubina comunicarse con el mundo exterior, no en persona y ni siquiera por cartas. Esta prohibición llegó tan lejos como para no permitir que un médico entrara en el palacio y viera a una concubina enferma. Su enfermedad era descrita y las prescripciones adquiridas y administradas de acuerdo con el consejo del médico. No está mal decir que los reyes chinos consideraban a las concubinas como propiedades en lugar de socios o esposas, y llegarás a saber más si aguantas un poco. Hubo algunas situaciones en las que una concubina podía abandonar el palacio. Como el rey podía recibir una concubina como regalo de un gobernante extranjero, el emperador podía optar por presentar a una de sus concubinas como regalo a un gobernante extranjero. Sin embargo, se podría argumentar que una prisión simplemente había sido reemplazada por otra. A algunas concubinas se les permitió regresar con sus familias con una pensión adecuada después de muchos años de servicio. El periodo mínimo de servicio se fijó en 5 años. Las concubinas jubiladas eran libres para llevar una vida normal, incluido el matrimonio y el establecimiento de una familia. Muchas concubinas, demasiado viejas para ser de alguna otra utilidad para el palacio imperial,
optaron por ser empleadas en el palacio como sirvientas o siguieron su vida como monjas. Todas las experiencias de vida que hemos considerado son mucho más cómodas en comparación con el hecho de que las concubinas eran consideradas propiedad personal del gobernante y podía elegir hacer con ellas lo que quisiera, incluso llevárselas al más allá. En muchas tumbas antiguas de reyes quedan restos de varias mujeres de edad similar o ligeramente inferior, enterradas cerca de un solo hombre, un fuerte indicador de concubinas que podemos suponer que son llevadas al más allá por sus amos. Las concubinas imperiales eran ejecutadas por eunucos de palacio o podían optar por cometer suicidio, normalmente ahorcándose con un pañuelo de seda o tomando veneno. En la primera parte de la dinastía Ming, las concubinas a menudo se enterraban en tumbas separadas, cerca de los reyes fallecidos. En algunos casos, las consortes fueron enterradas vivas en posición de pie, esperando la llegada del rey en el más allá, lo que demostró que las concubinas eran más una propiedad o esclavas, como lo llamaríamos en la actualidad. Las concubinas imperiales mantenidas por los emperadores en la ciudad prohibida eran tradicionalmente custodiadas por eunucos para asegurarse de que nadie más que el emperador pudiera embarazarlas. A pesar de las limitaciones impuestas a las concubinas chinas, hay varios ejemplos en la historia y literatura de concubinas que alcanzaron gran poder e influencia. La concubina más exitosa de la historia, Lady Yehenara, también conocida como la emperatriz viuda Cixi, fue posiblemente una de las concubinas más exitosas de la historia china. Cixi ingresó por primera vez a la corte como concubina del emperador Xianfeng y dio a luz a su único hijo sobreviviente, quien luego se convirtió en el emperador Tongxi. Eventualmente se convirtió en la gobernante de facto de Qin, China, durante 47 años después de la muerte de su esposo. Sin embargo, lo dejaré caer en el próximo vídeo, así que si no te has suscrito a mi canal, hazlo amablemente, dale me gusta a mi vídeo y asegúrate de presionar el botón de campana para que seas el primero en recibir una notificación una vez que publique mi siguiente vídeo. Gracias por vernos.